Buen día amigos de YouTube. En este vídeo les traigo una breve historia de una de las ciencias más concurrentes de la historia, la meteorología, siendo la meteorología una de las ciencias más amplias. El interés por entender el tiempo atmosférico remonta a los principios de la humanidad y las pruebas para poder predecirlo remonta a la época de los griegos, correspondiendo así los primeros intentos en Tales de Mileto y en Hipócrates. Hipócrates conocido por la Torre de los Vientos. Pero sin duda alguna el estudio más completo corresponde a Aristóteles, dando introducción al término meteorología, siendo el autor del primer tratado dedicado a la atmósfera. Los 4 libros conocidos como los meteorológicos. El conocimiento de Aristóteles incluyó aciertos notables. Otra gran imagen de la historia fue José de Acosta, gran precursor y climatólogo moderno, dejó huella con su obra Historia Natural y Moral de las Indias. Partiendo de Acosta llegamos a la época instrument. Los primeros instrumentos para medir variables meteorológicas, como por ejemplo, el termómetro, el barómetro, y el anemómetro, permitieron la experimentación y el estudio de la atmósfera. Durante los siglos XVII y siglo XVIII se empezaron a desvelar relaciones de consecuencias entre las del tiempo en lugares diferentes de la Tierra, siendo así como las observaciones de Edmond Halley y James Cook, Antoine Lavoisier o Benjamin Franklin ofrecieron explicaciones de la atmósfera. En 1654, Fernando II de Toscana, impulsaría la creación de la primera red de observatorios meteorológicos en Europa, aunque a esa escasa duración, en 1780, se fundó en Mannheim la Sociedad Meteorología Palatina, la cual gestionó una red de estaciones para las que estableció una metodología precisa de observaciones. Al comienzo del siglo XX, Ernst, un científico noruego, se dedicaría a adecuar la meteorología práctica como una aplicación de la física atmosférica. Entre otras importantes contribuciones, en 1904 propuso enfocar la predicción del tiempo como un problema de valores iniciales, partiendo de la observación tridimensional de la atmósfera, lo que constituye el fundamento de la predicción. Ernst expuso con clarividencia las dos principales dificultades para llevar a cabo tal programa: la dificultad del problema matemático, la escasez y la insuficiencia de las observaciones meteorológicas de la época. Con los datos que se disponían, no eran suficientes y además restringían a la superficie de la Tierra. Por lo que a principios del siglo XX apenas había comenzado a desarrollarse la observación de la atmósfera superior mediante globos sonda y cometas que portaban un meteorógrafo. Para registrar las observaciones, el seguimiento de los globos con teodolito desde la Tierra permitían deducir la dirección y velocidad del viento, aportando de esta forma una gran contribución a la meteorología. Los grandes avances en comprensión de la evolución atmosférica, y el desarrollo de técnicas de observación en esos años no fueron sin embargo correspondidos con un aumento sensible del horizonte temporal de la previsión del tiempo. Pero en 1920, un matemático y meteorológico inglés, Louis Fry, se enfrentó a la dificultad que Ernst había indicado en su programa en 1904. El problema matemático de resolver las ecuaciones de la evolución atmosférica, que abordó mediante los llamados métodos numéricos. Aún así no era posible en aquella época realizar en tiempo útil los inmensos cálculos necesarios, y al darse cuenta de la imposibilidad práctica, Louis Fry escribió que quizá algún día de los avances de la computación lo hagan más rápida y el tiempo. Años después, tal como predijo Louis Fry, los métodos numéricos que él surgió y sugirió fueron esencialmente los empleados cuando, a partir de las experiencias en 1950, los primeros ordenadores empezaron a realizar rápidamente. Mientras tanto, la colaboración internacional en meteorología iniciaba en el siglo XIX, no dejó de crecer tanto en progreso de la ciencia y la tecnología meteoróloga. Tras la Segunda Guerra Mundial, hubo un consumo unánime para reestructurar la cooperación meteorológico internacional y se aprobó la creación de un nuevo organismo con carácter intergubernamental, la Organización Meteorológica Mundial. Posteriormente, entraría en vigor en 1950 y desde entonces la OMM ha tenido un papel fundamental en la regulación de las actividades meteorológicas y climatológicas en todo el planeta. Actualmente, la predicción operativa del tiempo se basa en modelos numéricos de simulación de la atmósfera muy sofisticados, ejecutados por potentes ordenadores a partir de la observación de datos atmosféricos provenientes de muchas fuentes, generalizando también el uso de técnicas para estudiar el clima y su evolución, considerado conjuntamente el sistema Tierra-Océano-Atmósfera. Finalmente, esto ha sido la historia breve de la meteorología, desde los indicios hasta el día de hoy. Gracias amigos por su atención. Saludos por Luis Augusto García. Gracias.